Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Verfractal.es, esta web donde suelo traeros esa información, esos estudios que normalmente ya sabéis que están un poquito escondidos, para que, en fin, poderlo recuperar y en la medida de posible pues aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿verdad? Hoy voy a recuperar un tema que yo creo que es uno de los temas más interesantes que existe ahora mismo, que es si vivimos en un holograma. ¿Realmente existe el mundo en el que vivimos? ¿Esto que tocamos, que vemos, existe? ¿O es solo una ilusión? En el programa anterior sobre el pecado de Eva hablábamos de que si en realidad estábamos separados o no estábamos separados, si tenía sentido pensar en el otro como alguien diferente. Y ese tema viene mucho a cuento porque es posible que realmente sea así y pensamos esto porque el universo está comportando como si realmente no existiera, como si fuera un reflejo, ¿verdad? Hoy os voy a exponer un montón de nombres y de fechas. De hecho tengo aquí mi ordenador porque no merece la pena acordarse de tantos datos, y os voy a ir poniendo unos cuantos, una breve descripción de cada uno, para que vosotros, si os interesa, podáis investigar un poquito más, ¿verdad?, sobre este supuesto universo holográfico en el que podemos vivir. Bueno, para comenzar tendríamos que irnos al año 1920. Como veis, ya hace bastante tiempo de esto, que ya se empezaba a considerar en la época moderna, porque en la antigüedad ya lo tenía mucho más claro, de que este mundo en que vivimos podía ser un espejismo, ¿verdad? Tenemos que ir a dos señores. Uno se llama Stanford Card. Stanford Card. Este señor ya estaba buscando una explicación de dónde realmente el cerebro almacenaba toda la información. Porque claro, él estaba buscando las estructuras dentro de la anatomía donde se pudiera almacenar tantísima información como la que tenemos en nuestro cerebro para almacenar toda una vida, y no encontraba el lugar. Y ya comenzaba a darse cuenta de que tenía que estar en otro sitio, que no fuera el cerebro físico en sí mismo, ¿verdad? En el mismo tiempo, un señor llamado Carl Lassley hacía experimentos con ratas. ¿Y qué hacía concretamente? Les enseñaba a conseguir, digamos, por ejemplo, un circuito, a resolver un laberinto para conseguir alimento, y luego se dedicaba a ir sacando trocitos de diferentes partes del cerebro. Y se dio cuenta de que le era totalmente imposible hacerlas olvidar lo que habían aprendido. Entonces él ya llegó a la conclusión de que la información no estaba en un punto, sino que estaba en todos los puntos a la vez. Es como si en un lugar estuviera toda la información, en el otro lugar estuviera toda la información, y así sucesivamente, ¿verdad? En 1960 recuperamos a Pribram. Es este señor, este es Pribram. Os escribo el apellido, Pribram. Recuperamos a Pribram y ya ahora sí que ya tenía muy claro que los recuerdos en nuestro cerebro se comportaban como rutas o entrelazados que nada tienen que ver con una estructura de neuronas, ¿vale? Él ya tenía claro que eran unos patrones de impulsos nerviosos los que se quedaban como impresos en el cerebro, y no había un lugar específico donde toda esa información se pudiera quedar guardada. Nos vamos después a 1960, el mismo año, y aquí aparece un científico que este sí que ya empezó a marcar un antes y un después bastante serio en la concepción de este universo como un holograma, que se llama, os lo digo, David Bohm. David Bohm. Como veis, tenemos nombres y fechas para dar y tomar, y cada uno con su concepción diferente. En fin, lo único que interesa es ir viendo cómo exactamente esta idea no es nueva y va habiendo una evolución, ¿verdad? Y la cosa desde luego no se quedó para nada parada en ningún momento. Sí.
Seguimos y nos vamos al año 1972. Vamos a ver. 1972. En este año tenemos a Dr. Bekenstein. Quiero escribirlo bien. Bekenstein. Le dieron el año pasado, en 2012, el premio Wolf de física, es un premio bastante importante, y este hombre trabajaba y trabaja con teorías relativas a los agujeros negros. Después veremos por qué agujeros negros en relación a los hologramas, y dice este señor, el doctor Bekenstein, que los resultados teóricos relativos a la entropía, que luego ya veremos si explicamos o no, si nos da tiempo, relativo a los agujeros negros, concluyen que el universo podría ser un inmenso holograma, ¿vale? Ya tenían bastante claro que la realidad se ajusta a la idea de un holograma. No quiere decir que tengan una prueba fehaciente, o quizás sí, y no lo han dicho, pero vamos, que ya no iban nada desencaminados. Estamos hablando de 1972. 1980. Zuccarelli. Este señor, digamos que extendió lo que era la concepción del holograma a los sistemas acústicos. Por ejemplo, observó que personas sordas de un oído eran capaces de situar el origen de un sonido. Con ello, digamos que dejó claro que un sonido tiene información sobre su posición. Después desarrolló una técnica de sonido en 3D que está ahora, por ejemplo, se usa mucho en los cines, ¿vale? Desde una fuente mono, sin ser estéreo, se puede hacer situar o dar la impresión de que un objeto está sonando en diferentes lugares. Esto también implica una posible naturaleza holográfica de esta realidad en la que vivimos. Pasamos de Zuccarelli y nos vamos a la Universidad de París en 1982 con el señor Alain Aspect. Quiero escribirlo bien, Aspect. ¿Y de qué se dio cuenta este señor? De que las partículas, quiero decirlo bien, subatómicas, por ejemplo, subatómicas es todo lo más pequeño de un átomo. Por ejemplo, las partes que componen un átomo, un protón, un neutrón, un electrón, se comportan como si se pudieran comunicar entre sí, da igual a qué distancias. Existe el entrelazado, que hoy en día es moneda corriente común, si vais a investigar algo sobre física cuántica, que dos partículas se entrelazan, da igual lo que las separes, que lo que le haces a una, a la otra lo refleja. Y al parecer, todos los componentes de la materia en el universo están entrelazados entre sí. Ya se dieron cuenta de esto en el año 82, ¿vale? Por lo tanto, y de ahí viene que no existe separación real, o podría no existirla, entre una persona y la otra. Quizás la otra persona solo sea una versión de ti misma, ¿vale? Y eso viene muy a cuento del vídeo anterior, que hemos hablado de Eva, ¿vale? 1990. Tenemos a alguien que después fue premio Nobel, que se llama Gerard, así, Hooft. H-O-O-F-T. Señor Hooft tenía una teoría también que el universo era un holograma, y de su forma de verlo y de interpretarlo surgió después la famosa teoría de cuerdas, que mucho ha dado que hablar sobre, en fin, las cuerdas, los multiversos y todo esto. Eso salió de una visión holográfica del universo. Se basaba él en el descubrimiento de Stephen Hawking sobre cómo funcionaban los agujeros negros, de la radiación que podían desprender, de a dónde iba esa información que habían capturado los agujeros negros, en fin, que
Luego os voy a hacer un dibujo un poquito más, más aclaratorio, ¿verdad? Porque así suena un poco complicado. 2008. El señor Craig Hogan. Craig Hogan. El señor Craig Hogan se dio cuenta o propuso una teoría para explicar un ruido de unos sensores muy potentes que se llamaban Geo 600, que está en Alemania, y había un patrón de ruidos. Él propuso una teoría conforme a que esa interferencia que había en ese aparato se debía a que el universo en realidad estaba pixelado, que llegaba un momento en que no había suficiente información y por eso había pequeños saltos. Envió su predicción de ruido conforme a esa teoría a este laboratorio y se confirmó. Digamos que acertó una secuencia de ruido. Si, como podéis suponer, en teoría los ruidos que se pueden dar en los aparatos suelen ser aleatorios, ¿vale? Y si no, ya la tendrían identificada una fuente de ruidos. Y como no era el caso, digamos que a todo el mundo sorprendió un poco, y de hecho ahora van a construir un aparato más preciso que le llaman holómetro, entre comillas, para llegar a ver si son capaces de darse cuenta si existe ese pixelado máximo en un holograma real, ¿vale? Llegamos en el 2010, es el mismo, efectivamente, es el Dr. Craig Hogan, vale. Y ahora, en el 2012, por cierto, ya tenemos aquí, el señor Bekenstein, que le dieron el premio Wolf de Física. Bueno, vamos a seguir y ahora os voy a explicar un poquito qué es un holograma, muy sencillamente, por supuesto, y cómo en la realidad puede ser un holograma y en qué punto se podría comprobar si esto es así, ¿vale? Por supuesto voy a hacer una descripción de lo más sencilla, tampoco es que esto sea muy fuerte, pero yo creo que sí lo suficiente para que ya vosotros podáis buscar información, contrastar y empezar a tener vuestras propias opiniones sobre esto, porque de esto se trata el tema, ¿no? De que cada uno empiece a ubicar sus ideas conforme a lo que ve, sin tener que depender de los datos que le puedan dar cualquier otro. ¿Qué es un holograma? Un holograma es, si tenemos un objeto, por ejemplo una manzana, la iluminamos con dos láseres desde posiciones diferentes y capturamos esa imagen, que sería tridimensional, en una película. Esta, digamos, que sería la película que contiene el holograma. Se puede grabar muchas imágenes diferentes en cada punto de la película, simplemente cambiando los ángulos, ¿vale? Si cambiamos los ángulos de los láseres, podríamos grabar en cada punto de la película diferentes imágenes de ese holograma. Podemos grabar una manzana, una pera, una naranja, simultáneamente en el mismo punto. ¿Cómo se reproduce esto luego? Pues vamos a ver. Cogemos una película, que ya la teníamos, y proyectamos en ángulo con dos láseres diferentes, ¿vale? Uno así, en esta dirección, y el otro tendríamos que hacerlo interseccional. Entonces aquí tendríamos la manzana en 3D. Desde una superficie 2D tendríamos representado un objeto 3D. Está claro que un cuerpo en 3D necesita más información que la que cabe en un cuerpo 2D. Por lo tanto, aquí tendría que haber menos resolución que en la película, ¿vale? El holograma además tiene otra característica, que es que si lo cortamos por la mitad, seguimos viendo la manzana entera. Y si lo cortamos otra vez por la mitad, seguimos viendo la manzana entera. En cada parte está el todo. Y eso explica una de las verdades más repetidas por la sabiduría antigua, que es como es arriba es abajo, ¿vale? Explicaría, por ejemplo,
pues no sé, la capacidad de una pequeña molécula de ADN de producir un árbol gigantesco, ¿vale? Vendrían por ahí las cosas. Bueno, ya tenemos cómo funciona el holograma, si lo dividimos por dos, y además que si usamos ángulos diferentes en la misma película obtendremos imágenes diferentes, con lo cual esa película holográfica tiene muchísima capacidad de contener información, ¿vale? ¿Cómo creen los científicos o sospechan o explican o bueno, están tanteando a ver si el universo en realidad es un holograma? Es un gigantesco holograma. Pues antes comentaban algo de agujeros negros. Se sospecha que nosotros vivimos en un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es una concentración de masa lo suficientemente grande como para que llegue un momento crear un punto del que no puede escapar la luz. Esto se llama horizonte de eventos, que sería, como acabo de explicar, el punto en el que la información no saldría de ese agujero negro. Bueno, en grandes, por explicarlo así, en una forma general, ¿verdad? Nosotros viviríamos aquí dentro, todo lo que ves a tu alrededor, digamos que sería, digamos, como la parte interior, la masa crítica de ese agujero negro. En realidad no tendríamos por qué no poder sobrevivir, ni mucho menos, simplemente no podríamos salir de aquí, con la información que nosotros tenemos no podríamos salir de aquí. ¿Cómo se podría generar aquí un objeto? Pues en la superficie sería la que proyectaría la información hacia todo lo que somos. Digamos que el horizonte de eventos del agujero negro en el que nosotros nos hallamos, que sería el universo, todo el universo como lo conoces, generaría un gigantesco holograma que es el universo en el que estamos dentro. Bien, como os he dicho, ¿cómo se puede saber si esto es así? Pues porque aquí dentro tendremos un objeto 3D y en cambio el horizonte de sucesos es una superficie 2D. Aquí dentro, en teoría, se necesita más información de la que hay en esta gran superficie. Por lo tanto, digamos que la definición, la cantidad de información, bueno, sí, la definición de este horizonte de sucesos tendría que ser mayor que el pixelado de esta parte de la realidad que conocemos. ¿Cuánto? Pues parece que 4 veces más, aproximadamente, por lo que he leído aquí. Digamos que si vamos explorando la superficie de ese horizonte de sucesos, llega un momento, vamos a dibujarlo un poquito bien, digamos que este es un píxel, llega un momento que este es, digamos, como una foto se agranda y vemos el último píxel, ¿verdad? Veríamos un píxel rojo, un píxel azul, etc. Tiene un dato, puede ser un 1 o un 0, una información. Si seguimos dividiendo, ya no hay esa información, ¿vale? ¿Cuál sería la medida para ver, porque hay una diferencia, para ver si vivimos aquí en un universo holográfico? Pues digamos que la definición máxima de la película, del holograma, sería, os lo digo, 10 a la menos 35, que es la longitud de Planck. Sería la longitud mínima en la película, la definición que tiene la película, mientras que en el universo 3D se vería reducida a 10 a la menos 16 metros, que sería bastante pequeño. Esto está totalmente fuera del alcance de todos los aparatos de detección y de, en fin, de investigación que puedan existir ahora mismo, y va a tardar mucho tiempo en poder alcanzar este rango de medidas. En cambio, el 10 a la menos 16 ya está bastante más próximo y, en fin, creo que no tardaríamos desde luego demasiados años y para nada siglos en poder un poco vislumbrar qué ocurre a esos niveles, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que un poquito por encima se ha visto por lo menos
esa cantidad de científicos y de experimentos que van en búsqueda para confirmar o no si realmente vivimos en un universo holográfico. Entonces, cuando ya oyáis en el futuro que el mundo en que vivimos es un sueño, es una ilusión, acordaros que desde luego la ciencia no se lo toma para nada a broma, que están trabajando en ello, que tienen teorías bastante elaboradas sobre el tema y que cualquier día pues, nos darán bastantes sorpresas. Nada más, espero estar un poquito a la altura de este tema que es muchísimo nivel y desde luego no voy a meterme mucho más con él. Y nos vemos en el próximo programa y gracias por estar ahí, por supuesto, porque sé que hay mucha gente que me manda mensajes y os agradezco mucho. Hasta luego.